dice que deben aceptar el permiso para la grabación porque a algunas personas les sale. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, nosotros hemos venido hablando sobre el tema del feudalismo, ¿cierto? Ya sabemos dónde estamos ubicados, ¿cierto? Es en Europa, no hay ninguna duda, ya nadie se va a perder respecto a ello. Y hoy les traigo una presentación que les voy a compartir para que precisemos algunas cosas, sobre todo antes de nuestra evaluación bimestral, ¿vale? Porque es importante también Hay que que tomar no apuntes, solamente profe. eh, de la pirámide, pues lo vamos a hacer en el libro, ¿listo? O sea, vamos a hacer cosas y actividades, pero necesito que tengamos los módulos. Nosotros no hemos subido los apuntes completos, hay cositas que necesitamos apuntar, pero entonces, digamos, vamos a precisar el tema de la pirámide hoy, porque sé que ustedes han visto varias, pero lo vamos a dejar como ya más preciso. Vamos a caracterizar cada uno como de estos personajes que tenemos ahí y me encantaría que el tiempo nos diera lo suficiente como para poder socializar las actividades que hemos realizado en relación a la historia que hemos construido. Entonces, eso es como lo que vamos a ir haciendo, ¿listo? O sea, como tal en el cuaderno no vamos a tomar apuntes el día de hoy, pero sí vamos a hacerlo en el texto que tenemos. ¿Listo? Uh Profe, -huh. ¿qué página es? Vamos a trabajar de la 26, 26 y 27. ¿Listo? Fíjense la pirámide que tenemos ahí. Entonces, nosotros teníamos la de la 26 y ustedes hicieron una en la página 24, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pero entonces, fíjense, si nosotros vamos a situar, la primera pirámide tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y la segunda tiene solamente 3 niveles. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, profe, pero finalmente esto, ¿cómo es? Hoy vamos a precisar esto un poco, pero antes de llegar allá les voy a compartir una presentación y les voy a compartir pantalla, el feudalismo. Creo que es este. No, mentiras, este no es. Este sí es. ¿Están viendo su pantalla? Mi pantalla, en su pantalla. Sí, profe. Ok, súper. Bueno, les voy a recomendar que apaguen sus micrófonos. Si los tienen encendidos. Entonces, bueno, como les comentaba, la idea del día de hoy es que precisemos algunas cosas, y es que nosotros y nosotras ya habíamos hablado de que el feudalismo, pues se encuentra dividido en tres etapas. ¿Se acuerdan de estas tres etapas que habíamos dicho? ¿Alguien me recuerda? Son tres etapas y tienen unos, no, o sea, dice edad de la media, etapa, ¿cómo decirles? ¿Cómo caracterizarles? Les va a dar una pista, como que es, tiene que ver con, la primera tiene que ver con los tiempos y la segunda es como un adjetivo, a ver, que nos referencia si es alto, bajo, chico, gordo. Ah, bueno, ya les di la pista. Hay manitas alzadas, creo que es la de César y luego Sharik. Sí, César. Está hablando con el micrófono apagado. Ok, enciende tu micrófono. César, enciende tu micrófono y háblanos. Profe, empieza desde la temprana edad, luego la alta edad y Ujú. luego la baja edad. Y luego la Listo. baja edad. Muy muy bien, gracias. Ya nosotros habíamos caracterizado esto. ¿Tú qué dices, Charik? ¿Será que sí es así? Sí, profe, yo estoy de acuerdo. Es la baja edad media, la alta edad media y la temprana edad media. Listo. Pero en el orden, para que lo tengamos en cuenta, en el orden empezamos con la temprana. ¿Listo? Recuerden que esa temprana es apenas cuando se empiezan a armar las estructuras. Entonces, cuando uno dice, bueno, va temprano, siempre recuérdenlo como la primera parte de estas etapas es la temprana. Va temprano, ¿cierto? Es lo que empieza. Luego la alta, que hace como referencia este adjetivo como a la expresión máxima que pudo haber llegado a tener este momento histórico, ¿cierto? De esta, o sea, esta etapa.
es la que muestra el máximo resplandor que puede haber tenido este periodo histórico. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de la baja, hablamos ya de una decadencia de alguna forma, ¿no? Es cuando ya empieza a haber el despliegue de la revolución industrial y la burguesía toma ya como parte dentro de la historia y de alguna manera cae. Entonces estamos hablando de la baja. Entonces recuerden, temprana es cuando es la forma en que se empiezan a generar las estructuras, la alta, la máxima expresión, el máximo esplendor que pudo haber llegado a tener este periodo histórico dentro de su estructura social y política. Y por último, la baja, que es como la decadencia, que ya pasa a evolucionar en otro periodo histórico. ¿Listo? Estas son las etapas que nosotras tenemos dentro de este periodo. Sencillo. Dime, ¿alguien dijo, profe? Levante las Profe, manitos. tengo una pregunta. Yo escucho el plum y me devuelvo. Dime. Profe, que entonces no toca tomar apuntes, ¿cierto? Por ahora no. Vamos a trabajar eso ahorita en el libro. ¿Listo? Vamos a precisar, porque esto ya lo habíamos hablado, ¿vale? No te preocupes porque es que esto ya lo tenemos en el cuaderno. Yo les voy a pedir a ustedes el favor de que me suban evidencias de lo que hemos copiado en el cuaderno. ¿Listo? Y vamos a trabajar también alrededor del tema de los módulos. ¿Vale, bellezas? Listo. Denme un momento ahora. Ay. Un momentito. Yo quiero ver acá una cosa. Yo no les he asignado a ustedes el espacio para la entrega de la historia. Yo no se las asigné, se las dejé en clase, pero no se las he asignado aquí en el espacio, ¿verdad? No, profe. Hago la historia, profe. O sea, estoy en lo cierto, ¿verdad? No he asignado el espacio. ¿Sí? Alguien que me diga, sí, es que me respondieron varios al tiempo y no está, ¿cierto? Ustedes No, profe, no se asigna el espacio. No, profe, no está. Listo, muchas gracias, bellezas. Vamos a poner eso de una vez. Ay, Dios mío. Acá está. Taller de escritura crítica. Yo lo tengo acá. Me van a permitir, por favor, un instante y lo dejamos asignado inmediatamente. ¿Listo? Porque eso fue al finalizar una clase. Tema. Listo. Voy a dejarlo ahí, hasta ahí. Voy a publicarlo inmediatamente para que ustedes lo puedan tener ahí en su Classroom y puedan ir subiendo la actividad, ¿vale? Miércoles 9. Profe, Yo no quiero- la actividad es todos los apuntes del segundo periodo No, el taller de lectura crítica. del libro, ¿sí? No. Vamos a dejarlo claro. Me voy a devolver. Ahí lo acabo de publicar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos puesto, yo estoy acá viendo el tablero, quieren que se los reenvíe al WhatsApp o se los pongan en el Classroom? Entonces fíjense. Profe, al WhatsApp. Listo, voy a reenviarlo al WhatsApp. WhatsApp. Ok. Séptimo. Ah. Listo, nosotros habíamos dado la clase anterior para trabajar eso, ¿recuerdan? Que fue la semana pasada. Sí, señora. Entonces, la idea es que subamos esa actividad. Les di plazo de hoy hasta la medianoche para subir esa actividad, ¿listo? Entonces, lo que hemos dicho es escribir una historia que debe contar como con las características de la vida en la Edad Media. Entonces, hoy vamos a seguir dando como elementos para la realización del mismo. Sin embargo, tengan en cuenta que ya habíamos también abordado esta temática de alguna forma en las caracterizaciones que habíamos dado en las semanas anteriores. Hay un micrófono encendido. Profe, Ayúdenme, por ¿puedo favor. enviarlo? ¿Ya? Sí, pueden irlo enviando, por favor.
Hay personas que ya lo tienen listo, pueden irlo enviando. Gracias. Listo, continuamos entonces. No vamos a poner esta proyección todavía, ¿listo? Porque es que estamos cortitos de tiempo. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Y necesito contarles cosas yo a ustedes antes de ver el video. Queda media hora. Listo. Entonces recuerden que nosotros habíamos hablado de que esto arranca desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es ese comienzo que nosotros vamos a tener en cuenta? Es la fragmentación del Imperio Carolingio, ¿listo? Recuerden que anteriormente, digamos, se dio esta formación del Imperio Romano, que posteriormente tuvo una fragmentación y por último, pues gracias también a las invasiones de vikingos, de los magiares y de los musulmanes, pues termina en esta fragmentación. También habíamos dicho que de alguna manera este declive de Roma y esas invasiones bárbaras, pues hizo que muchas ciudades romanas fueran abandonadas y la población finalmente terminó emigrando hacia el campo. Y poco a poco pues se fueron dividiendo en dos grupos sociales. Ojo, uno era el de los guerreros y otro como el de los altos jefes de la Iglesia Católica. Por un lado estaban los poseedores de grandes territorios, que eran los señores feudales, y por otro lado, pues se encontraban estos campesinos que iban a trabajar. ¿Listo? Digamos que todo esto que estamos viendo acá nosotros, estos tres elementos, son como los antecedentes que podemos ubicar para el origen del feudalismo, donde es que tiene su origen, ¿cierto? Es el declive del Imperio Carolingio, lo vamos a situar otra vez acá, el declive del Imperio Carolingio, la fragmentación de este, luego llegan otras civilizaciones, los vikingos, los magiares y los musulmanes, que también habían tenido ya su proceso de desarrollo también, y ingresan pues a hacer estas invasiones. Por último tenemos pues la búsqueda de esta protección de los nobles y la formación de los castillos y demás, que ya vamos a ver más adelante. Yo no sé si yo dejé acá. ¿Ustedes están viendo la proyección? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, ok, bien, yo de pronto hablando acá sola y no. Listo, muy bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos hablando como de las relaciones de poder de cada uno de los tiempos históricos, vamos a darnos cuenta que se encuentra dividido en una suerte de clases sociales y es inevitable. Es decir, cada momento de la historia va a presentar una serie de antagonismos y va a presentar una serie de sujetos y roles históricos. No solamente en la época feudal, que es de la que estamos hablando nosotros en este momento, de la Edad Media, sino que también la vamos a poder encontrar en las diferentes estructuras, incluso hasta la actualidad. En este caso, pues esas pirámides que nosotros hacemos van a representar por lo general cómo son esas relaciones sociales que se presentan en estos diferentes espacios. Ahora, cuando nosotros hablamos del mundo feudal, pues principalmente vamos a tener esta estructura. La verdad es que sí me gustaría que lo dividiéramos en 4, ¿cierto? Acá ustedes ven la pirámide, esta es la pirámide que tenemos. Vamos a tener entonces en la parte inferior, de pronto en esa parte que representa la base social, todo lo que son los campesinos, los siervos, pero también vamos a tener a los soldados. Ojo, una cosa son los soldados y otra cosa son los caballeros, ¿ok? Entonces, en esta base vamos a tener soldados, campesinos, siervos. Mientras que los caballeros, pues ya van a tener un segundo nivel, luego señores feudales y luego vamos a tener el rey. ¿Listo? Esta es la estructura. Ojo, ya vamos a precisar esta estructura social. Digamos que todas estas relaciones que se establecían entre estos miembros de la sociedad feudal, esta era la sociedad feudal, pues revelaban que existía más que el problema de quién era el dueño de la tierra, es decir, las relaciones de vasallaje, que eran estas relaciones donde se protegía o se buscaba que a cambio de la protección de estos campesinos, pues estos tuvieran que trabajar. Entonces vamos a darnos cuenta de la existencia de algunos elementos como el feudo, ¿cierto? En donde pues era finalmente donde se desarrollaban todas estas relaciones. Ya se los voy a mostrar aquí más adelante. Y tenemos, bueno, las relaciones de vasallaje, pero también tenemos las relaciones señoriales, ¿cierto? Que van a implicar también la protección, el pago de los impuestos, el trabajo, etcétera, etcétera. Vamos a avanzar acá. Ojo, los elementos del feudo. Vamos a tener el castillo, el bosque,
los denominados mansos, cultivos y demás, la aldea donde estaban entonces estas otras personas y las reservas. ¿Listo? Vamos a pasar, bueno, antes de irnos a esta parte, vamos a dejar acá situado. Entonces, los grandes señores, ¿cierto? Quienes se encontraban acá, estos señores feudales, quienes en últimos eran los poseedores de las tierras que les acabo de mostrar, es decir, quienes eran los beneficiarios de todas estas propiedades, ¿cierto? Poseían estas y pues resultaban enormemente beneficiados con estas relaciones de vasallaje, que son las que yo les estoy hablando en este momento. Voy a compartirles aquí en este momento un audio que nos dice cómo son esas relaciones de vasallaje. Listo, profe, yo ya subí la actividad. Profe, la actividad que toca subir. Toca subir la historia. Toca subir, esperen, toca subir la historia que hicimos la vez pasada, la profesora dejó plazo. Ah, ok. Profe, ¿hasta qué plazo tenemos? Hasta hoy a las 12 de la noche. La profenita, la profenita. Chicos, la actividad que deben subir tiene que ser la actividad de la lectura, no era la lectura crítica, la escritura crítica que hicimos en relación a la construcción de una historia donde nosotros asumiésemos un rol social dentro de la Edad Media. Eso era lo que teníamos que escribir. El plazo es hasta medianoche, ya se encuentra asignado ahí. Ya lo hicimos la semana pasada, dimos el tiempo para eso, por eso hay personas que están diciendo que sí lo pueden subir. ¿Listo? Había dejado un audio, ¿cierto? ¿Estaban escuchándolo? Profe, no se escuchaba muy bien. No se ¿No? escuchó, Listo. profe. Yo no lo escuché. Listo, voy a dejar el micrófono encendido a ver si de pronto así de esta manera se escucha mejor. Listo. Voy a volverlo a poner. El vasallaje era un pacto de fidelidad. ¿Ahora sí se escuchó? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ahí va otra vez. Y ahí nos explica pues esa relación de vasallaje de la que estamos hablando. El vasallaje era un pacto de fidelidad que se establecía entre un señor y un vasallo. ¿Quién podía ser el señor? Podía ser un rey, podía ser un noble o podía ser también el abad, que era la persona más importante de un monasterio, o también el obispo. Y a través de ese pacto, entonces había dos figuras, una el señor y otra el vasallo. Y el vasallo quedaba comprometido a prestar ayuda militar o también a dar consejo al señor. A cambio de esa ayuda, el señor entregaba al vasallo un feudo, que eran unas tierras para que las pudiera trabajar y pudiera obtener riquezas a partir de ellas. Entonces, dependiendo del rango, de la importancia del vasallo, pues esas tierras podían ser ducados, o podían ser condados, o podían ser marcas, o podían ser sin más pues unas tierras que tuvieran un castillo. Además, bueno, el señor, si el vasallo lo necesitaba, pues también lo que le proporcionaba era ayuda militar, si la necesitaba. Profe, no se ve la pantalla. Un pacto de... No, no se veía la pantalla tampoco. Ouch. Pero listo, ¿lo escucharon? Sí. Más o menos. Profe. Sí, sí, profe. Listo. Profe, ahí se escuchó bien. Listo. Súper, les voy a volver a compartir pantalla. ¿Dónde está? Los escultores griegos... Ay, no, este es el de los escultores griegos. La belleza y las proporciones perfectas en el...
Listo, listo, ya voy para allá. Compartir pantalla. Listo. Entonces, ¿dónde están ustedes? Entonces, precisamente estos grandes señores feudales, quienes eran los poseedores de las tierras, en última, eran quienes se veían beneficiados por estas relaciones de vasallaje que acabamos de ver, cómo era que funcionaban. Digamos que para no perder sus posesiones, lo que hacían los grandes señores feudales eran que ellos heredaban de sus padres, o sea, que heredaban de padres a hijos, ¿cierto? Y las propiedades, digamos, lo que hacían era hacerlas crecer. Ya habíamos hablado también, digamos, de la relación que podía existir en cuanto a cómo era el matrimonio, ¿no? Como una suerte de contrato social que permitía que otros señores feudales, digamos, ampliaran sus tierras en relación con otras familias de otros. Entonces, más o menos lo que estamos hablando es que estos señores feudales casaban a sus hijos con los hijos de otros señores feudales para de esta manera poder unir las propiedades y de esta manera pues se llegaron a fundar territorios que eran gigantescos, que eran propiedad de una o de varias familias, y así pues entre dos grupos sociales, pues así de esta manera entre dos grupos familiares pues lograban poseer vastas tierras. En ese sentido, prácticamente quienes hacían o tenían estas funciones eran especialmente estos dos grupos. Voy a permitirme devolverme a la presentación. Es que esto no lo alcanzamos a ver. Muy bien. Entonces, por un lado, tenemos a los señores feudales. Este grupo estaba formado por los reyes, los condes, los varones y los caballeros. Sobre todo, y estos, pues eran los que de alguna manera se llegaron a convertir en clase dominante por ser los dueños de la tierra. Dentro de este grupo, pues van a existir dos subgrupos importantes, que eran por un lado la nobleza y por otro lado el clero, ¿cierto? Vamos a ver. La nobleza, ¿cierto? Era el que teníamos anterior y el clero, ¿listo? Estamos hablando de señores feudales, ¿listo? Señores feudales, los primeros, se dividen en la nobleza y se dividen en el clero, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta de que era dentro de este grupo, pues de la nobleza, pues estaba formado por quienes eran los propietarios de los títulos nobiliarios, se llamaba, que era de alguna manera que el monarca entregaba por servicios o por compromiso o por fidelidades a los familiares del monarca y a los generales del ejército, ¿cierto? De alguna manera les daba tierras y a partir de estos títulos, digamos que estos títulos vienen siendo como una especie de escritura, por ejemplo, ¿cierto? Como la escritura que utilizan hoy día para certificar la propiedad de una casa, ¿cierto? Ejemplo, pero en esa época se llamaban los títulos nobiliarios. ¿Y quiénes emitían esos títulos? Pues por supuesto era el rey, quien le daba servicios al rey a su vez, es decir, como es una pirámide, se servían los unos a los otros para mantener el rey. Entonces, en últimas, estos propietarios de estos títulos eran gracias propietarios precisamente a ese rey, a ese monarca, quien les daba a cambio de sus servicios, a cambio de, sí, o sea, podían ascender algunos de ellos, sobre todo caballeros y demás, a poder tener como esta suerte de documentos. Permítanme que la coordinadora. Me están viendo. Ahora, ese grupo tenía, digamos, bueno, este primer grupo, voy a devolverme acá como para poderle señalar, que hace parte de la nobleza, recuerden, tiene la composición de los reyes, los caballeros, pero entonces más adelante, si nos queda el tiempito, lo vamos a exponer. Ahora, para avanzar en relación a esto, pasemos al clero.
No, esperen un momentito. Vamos a dejar una cosa acá clara. Permítanme. Voy. En cuanto a la nobleza, pues este grupo tenía todo el poder, tanto en lo político, en lo social, en lo económico. Digamos que todas las tomas de decisiones de todo tipo de índole, digamos, recaía sobre los hombros de ellos. Digamos que gozaba de toda clase de privilegios. El poder, como les digo, era sucedido o era transmitido de padres a hijos de tal manera que si se nacía siendo noble, pues se tenía garantizado de alguna manera una buena vida. Los nobles, digamos, dieron mucha importancia a la formación militar, a la defensa de los feudos y pues el poder estaba en manos de la milicia. Estamos hablando de que los caballeros y quienes se encargaban de preparar a los siervos y a los militares, pues fueron ellos precisamente. La formación de ser caballero pues empieza a temprana edad, digamos que iniciaba a los 7 años más o menos, y se entrenaban acompañando a los caballeros más expertos, digamos que tenían 21 años más o menos, y cuando ya se consideraba que era valeroso, que era digno, le daban una espada. Le daban una espada y un escudo para que en una especie de ceremonia de investidura, el caballero, o más bien en adelante quien dejaba de ser ese joven, ese niño, se convertía en caballero y tenía que defender pues a su familia, a su feudo y a su señor feudal. Como les digo, era como una actitud de servicio que se tenía en relación a estos. Ser caballero, digamos que se convirtió en un privilegio para la época y dentro del grupo de caballeros pues habían diferencias por herencia o por su fortuna. Digamos que pocos caballeros tenían el caballo y el dinero para poder tener un ritmo de vida de gastos y demás, entonces tampoco es que fuera tan ostentoso. Es decir, una persona que fuera siervo podría iniciarse en la milicia para poder convertirse en caballero y dependiendo pues qué tan bueno fuera o qué tan malo fuera, iba a obtener o no precisamente esos títulos nobiliarios de los cuales se hablaba hace un momento respecto al monarca o el señor feudal a quien él le diera su servicio. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de que tenían unos privilegios esta nobleza, estamos hablando de que se refiere a tener unas ventajas que podían tener ellos sobre otros. ¿Listo? Y por otro lado, pues bueno, vamos a pasar rápidamente al clero para dejar esta parte por lo menos así súper clara el día de hoy. Y es que durante la Edad Media la Iglesia Católica fue la que se expandió por toda Europa y alcanzó, digamos que un poder inimaginable, ustedes no se imaginan, la vida de todas las personas giraba en torno a la Iglesia era la que era la propietaria, digamos, de los grandes feudos, sus jerarcas entre los que se encontraban por lo menos los arzobispos, los obispos, los abades, ¿cierto? Las abadías que se llamaban, eran quienes tenían grandes extensiones de tierras. Y digamos que, por lo tanto, tenían también siervos a su servicio como todo noble. Entonces, la iglesia en este momento, pues lo que les indico, era propietaria de grandes tierras. De igual manera, también se disputaba el poder sobre otros territorios como lo hacían otros nobles, ¿cierto? Y digamos que la iglesia llegó a tener tanto poder que no solo por las extensiones de tierra, que digamos de las que tuvo dominio, sino también por los dineros que recogía de los fieles, los diezmos y el pago de, digamos, el diezmo, las limosnas, y digamos que las herencias que eran dejadas por adinerados nobles que no tenían hijos y que al morir pues entregaban todo a la iglesia con la aspiración de tener el perdón de sus pecados. Entonces, en este sentido, pues vamos a encontrar. Por otro lado, vamos a tener a los monjes que pues también no estaban como tal dentro de estos espacios, pero sí ellos vivían en monasterios y se dedicaban especialmente a rezar y a trabajar en los campos que los rodeaban. Una forma de rezar para ellos era el canto gregoriano, que era como
la música de la época, ¿no? Y pues bueno, no tenía instrumentos musicales, sino solamente era un canto a coro. Listo, jovencitos. Vamos a dejar entonces el día de hoy hasta acá la exposición de, digamos, caracterizando estos dos. Tenemos pendientes Profe, yo tengo entonces una el tema de pregunta. los campesinos y siervos. Dime, preguntas, sí. Una cosa, ¿esto los monasterios no eran de Japón o en China? ¿Eran de uno de esos dos? No, pues, es decir, un monasterio es un lugar sagrado, ¿sí? O bueno, un lugar donde se practican Yo más sé que es bien. es Sí, eso, yo en sé ese por sentido, eso. sí, en ese sentido, en China pueden haber monasterios como también en la época de la Edad Media. Es decir, respondiendo como la definición de monasterio, también los tenemos en la Edad Media, como también tenemos los monasterios de los monjes tibetanos y demás, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, digamos que responde a diferentes religiones, pero cumplen la misma función. Son monasterios en el sentido en que son esos espacios sagrados donde se practica una religión o se profesa de manera muy aplicada, ¿no? Porque son personas entregadas. Tenemos el de las monjas también, ¿no? Que la parte católica. Entonces, fíjate que los podemos encontrar en varios momentos históricos, dentro de esos los que tú dices. En Japón, sí tenemos. Y los monjes tibetanos, que también son otro tipo de monjes que no son propiamente católicos, pero sí están. Bueno, jovencitos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? ¿No, jovencitos? No, señora. No, señora. Listo. Listo, entonces nos vemos la próxima clase. No, no alcanzamos, digamos, a dejar como el pedacito que teníamos proyectado. Ay, por Dios. Y que estén muy bien. Chao, pescado. Voy a tener acá la grabación. Pueden salir, Chao, please. profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Chao. 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 Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao.